Tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro webinar Ley Karin y Perspectiva de Género. En esta oportunidad nos acompaña nuestra relatora Romaneta Aguilera y Pamela Calabrano. Romaneta Aguilera es la CEO de Vincúlate. Es abogada con magíster en Desarrollo Humano Local y Regional de la Universidad de la Frontera y con más de 17 años de experiencia profesional. Sus áreas de especialización corresponden al género, desarrollo territorial, responsabilidad social, sostenibilidad, innovación social y metodologías participativas para el trabajo colaborativo entre el sector público, privado, academia y la sociedad civil. Ha sido líder de equipo de trabajo y expositora en diversos congresos, seminarios y encuentros tanto nacionales como internacionales. Pamela Calabrano, la CEO de Desabogadas Nuestro Estudio, es una abogada de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, diplomada en Derecho y Empresa de la Universidad de los Andes. Es la socia fundadora del Estudio Jurídico de Desabogadas, con amplia experiencia en Derecho Laboral y Asesoría de Empresas y Corporaciones en Chile. Se ha especializado en trabajar con equipos de recursos humanos y líderes de empresas, garantizando el cumplimiento normativo y minimizando los riesgos legales en entornos laborales. En esta oportunidad, nuestro webinar se va a tratar de la ley Karin y su perspectiva de género. Vamos a hacer una breve introducción respecto de la ley Karin y su historia, el por qué surge. Vamos a indagar en la perspectiva de género en la aplicación de la ley Karin. Vamos a conocer esta ley y vamos a desarrollar un caso práctico en que vamos a hacer el recorrido de una denuncia desde que se inicia hasta qué puede suceder con ella. Vamos a también hacer un ejercicio de desmitificación de comentarios de redes sociales y las narrativas que andan circulando. Vamos a abrir una sección de preguntas y respuestas, por lo que si tienen dudas ahora o les surgen dudas durante el webinar, no duden en ponerlas en el chat y la vamos a ir respondiendo en esta sección. Y finalmente, le queremos entregar recursos útiles para las empresas para ayudarlos en la implementación y la aplicación de esta ley. Bueno, la historia de la ley Karin. El 1 de agosto del 2024 entró en vigencia la ley 21.643 que se denomina ley Karin. ¿Por qué ley Karin? Esta ley recibe su nombre por una trabajadora que se llamaba Karin Salgado, que era una técnico en enfermería que lamentablemente se suicidó en noviembre del 2019. Y esto fue tras ser víctima de acoso laboral al interior de su trabajo en el hospital Herminda Marín de Chillán. El propósito principal de esta ley es establecer mecanismos claros y eficaces para la prevención, la investigación y la sanción del acoso laboral, el acoso sexual y la violencia en el trabajo. A continuación, Romanet Aguilera va a exponernos respecto de la perspectiva de género en la aplicación de la ley Karin. Sí, si nos dan un segundo para que Romanet pueda compartir su presentación. Y Gracias, Ana María. Voy a compartir el tiro. Ahí está. Muy buenas tardes a todas y todos. Primero que todo agradecer, ¿cierto?, a Deseabogadas por esta invitación para darles esta charla. Tal como señalaba Ana María, mi nombre es Romaneda Aguilera García, yo también soy de profesión abogada, pero ya hace muchos años que no ejerzo. Siempre digo, ya se me olvidó ser abogada y llevo ya 2 años con esta consultora, Vinculate, donde una de sus líneas de acción tiene que ver precisamente con un área, por así decirlo, de la ley, que es el área especialmente de prevención, frente a la formación y capacitaciones que realizamos dentro del área, que, como les dije, es una de nuestras líneas de trabajo dentro de la consultora. Lo que vamos a revisar muy brevemente es conceptos claves en torno al enfoque de género, y esto es importante porque sabemos, ¿cierto?, que uno de los principios que la ley Karin establece de manera transversal tiene que ver precisamente con el enfoque de género. Por lo tanto, vamos a revisar los conceptos en torno a lo mismo. Y para ello quiero partir haciendo una consideración que es importante mencionarlo, que si bien esta presentación, la que yo voy a realizar ahora, está estructurada en términos binarios, es decir, hombres y mujeres, pero siempre es necesario tener presente que cuando hablamos de género nos referimos a toda la diversidad que ello implica. Por lo tanto, están todas las diversidades de géneros también presentes dentro de lo que esta exposición trata de y les quiere plantear el día de hoy.
Otra consideración previa que es bien importante tiene que ver con lo que llamamos las distintas categorías de género. Y esto muchas veces se tiende a dar un poco de confusión y por eso creemos que es importante señalarlo. Esta es una gráfica, ¿cierto?, que obtenemos desde el Plan de Educación para la Igualdad de Género del Ministerio de Educación, donde se explica, ¿cierto?, que la identidad de género como tal es cómo me siento con respecto a mí mismo, a mí misma, cómo el cerebro interpreta quién soy. Y desde ahí tenemos distintas categorías como son mujer, transgénero, transexual, hombre, cisgénero. Pero la identidad de género es distinta a la orientación sexual, que tiene que ver con quienes yo establezco mis relaciones sexoafectivas, ¿cierto? Por quién me siento, por aquellas personas por las cuales me siento atraída. Y ahí tenemos estas distintas categorías que tienen que ver con heterosexual, bisexual, pansexual, homosexual y asexual. El sexo biológico, por su parte, tiene que ver principalmente con las características físicas, incluidas las biológicas, los cromosomas, ¿cierto? Las hormonas, órganos reproductivos, etcétera. Y eso tiene que ver con las categorías de hembra, intersexual y macho. Y por último, la expresión de género, que implica, ¿cierto?, cómo expreso mi género de acuerdo a los roles heteronormativos y normas sociales. Es decir, el género femenino desde la construcción, desde lo que es ser mujer, y el género masculino en torno a lo que es ser hombre hoy. Por eso tenemos estas características de alguna manera físicas de expresión de género que tienen que ver con el pelo largo, pelo corto, los colores que muchas veces se utilizan, etcétera, que están ligados de alguna manera a cómo yo expreso esta identidad. Y ahí tenemos estas categorías, ¿cierto?, que son femenina, andrógena y masculina. Entonces es importante que empecemos a aclarar porque sabemos y sobre todo estos últimos años sabemos que se ha venido hablando mucho en torno al género, pero vuelvo a insistir, no hay mucha claridad de repente en torno al tema o no se entienden estas diferentes categorías, etcétera. Pero aquí lo principal y que tenemos que tener en consideración es que cuando hablamos de género nos referimos a una categoría de análisis. Género nos permite, por así decirlo, ponernos unos anteojos, unos lentes, ¿cierto?, que nos permiten mirar la realidad y cómo la construcción social de lo femenino y de lo masculino genera roles, estereotipos y brechas en torno a los géneros. Es decir, la realidad, las historias de vida se construyen de manera distinta dependiendo del género de la persona. Y una definición que a mí me gusta mucho, que es la de esta autora Joanna Scott, que señala que el género es un elemento constitutivo de las relaciones sociales, configurando relaciones de poder históricas y socioculturales entre mujeres, hombres, otras identidades de género y orientaciones sexuales. Por lo tanto, como les digo, cuando hablamos de género, se trata de ver eso, hacer un doble clic en la realidad y ver, ¿cierto?, cómo estos distintos estereotipos y roles asignados a cada género son los que finalmente nos llevan a tener distintas historias de vida. Y aquí les quiero hacer una pregunta y les voy a agradecer si lo van comentando ahí en el chat. ¿Qué creen las personas en general? ¿Somos o no somos prejuiciosas? Esa es una primera pregunta que les quiero hacer ahí para que vayamos teniendo un poquito de participación también y esto no se vuelva tan monótono como una charla solo mía, sino que también ojalá puedan participar, se animen a hacerlo. ¿Qué consideran? ¿O ustedes mismos cuando se miran a sí mismos, a sí mismas, piensan que son personas prejuiciosas o no? La verdad es que yo me defino como una persona que sí y que de manera muy consciente trato de no serlo, pero no de manera inconsciente. Entonces, por ejemplo, si yo pongo esta imagen, ¿cierto? Y yo les pregunto, y hay también quienes quieran señalarlo en el chat, ¿a qué se dedica esta persona? ¿Cuál es su oficio? ¿De qué trabaja? No sé si alguien ahí, voy a mirar el chat. Sí, consciente. Roxana, por ejemplo, nos dice que es una artista, ¿cierto? Ya, gracias, Roxana. Y si yo les pongo esta otra imagen, ¿qué piensan que hace esa persona que está ahí? ¿A qué se dedica? ¿Cómo lleva su vida? ¿Qué piensa? ¿Qué valores? ¿Qué principios tiene? Incluso si la comparamos con la fotografía anterior. Y si les pongo esta tercera fotografía, ¿a qué se dedican, que esta persona se dedica? Yo cuando hago esta charla y muestro estas imágenes por lo general, y muy parecido a lo que Roxana decía, respecto a la primera persona se dice, no es reggaetonero, o no es artista, no sé, pinta murales, no sé qué. Respecto a la señora al medio se dice, no, ella es una persona conservadora, que le gusta estar en su casa, que le gusta tejer. Ahí ustedes me dirán después si están de acuerdo o no con lo que estoy diciendo. Y cuando ven la tercera imagen, por lo general, es motoquero.
motoquero, no trabaja, entonces por eso les digo que hay toda una serie, y está demostrado, y hay estudios al respecto, que tendemos, ¿cierto?, a tener estas ideas preconcebidas de las personas por el solo hecho de mirarlas. Pero si yo les digo que en realidad Antonio, quien es el primero de la fotografía, ¿cierto?, es ingeniero informático, de hecho, si mal no recuerdo, tiene hasta un doctorado al respecto. La segunda persona que es Teresa, ella es DJ musical, ella anima fiestas, va a la discoteca y anima eventos, ¿cierto? A sus 79, 80 años. Y Santiago es monitor infantil, no es motoquero, por si acaso. Entonces, esto nos lleva, ¿cierto?, a entender que finalmente, más que prejuiciosos o prejuiciosas, los que tenemos son sesgos cognitivos, que es un concepto que ya fue introducido hace muchos años, en la década de los 70, y que consiste en esta interpretación errónea, sistemática, de la información disponible que ejerce influencia en la manera de procesar los pensamientos, emitir juicios y tomar decisiones. Y esto tiene que ver también con que cada segundo que pasa nuestro cerebro es bombardeado por millones de procesos mentales y de información que nos llega constantemente por todos lados. Imagínense, sobre todo ahora con la inmediatez de redes sociales, por ejemplo. Es mucha la información. Por lo tanto, es muy probable que como el cerebro está tratando de procesar todo esto, ¡pum!, ¿cómo se llama? Un sesgo inconsciente pase, y es súper natural y es súper normal que a todas las personas nos ocurra. Y estos sesgos cognitivos lo que hacen también es influir en la forma en la que vemos el mundo. Y esta forma en la que vemos el mundo y de dónde provienen estos sesgos tiene que ver principalmente con el tema cultural, las culturas donde nos movemos, ¿cierto? Es muy distinta una de otra, por ejemplo, el tema de países, incluso dentro de las propias comunas, si nos vamos a niveles comunales, dentro de nuestra propia región del Biobío, por ejemplo, hay diferencias culturales muy fuertes. Bueno, ellas también influyen en cómo formamos esta visión del mundo y de dónde vienen estos sesgos cognitivos. Hay también la influencia social, las motivaciones emocionales, las éticas, los atajos de procesamiento de información. Eso es súper importante. Como veíamos, como el cerebro tiene que procesar tanta información de manera constante, muchas veces acorta esos procesos, ¿cierto? Incorporando estas distorsiones, o incluso cuando hacemos recuperación de la memoria, no sé si a alguien le ha pasado que cuando se recuerda de algún evento que le ocurrió en la infancia, por ejemplo, es distinto a como lo pueda recordar nuestro padre o nuestra madre. Y eso también tiene que ver con estos sesgos cognitivos, ¿cierto?, que influencian en esta forma también de ver el mundo. Pero estos sesgos también están presentes a la hora de hablar de género. Y son representados, ¿cierto?, por estas actitudes, estereotipos y suposiciones que las personas tienen sobre el género sin ser conscientes que lo están haciendo. Yo hace poquito hice un programa de formación en la Universidad Católica de la Santísima Concepción, y una profesora académica de la universidad me decía, ay, a mí me cuesta, me decía, este tema, pero solo porque me pasa de que yo veo a alguien y necesito inmediatamente categorizarla como hombre o mujer. Entonces me decía, yo ahora estoy, mis hijas siempre me retan, pero yo estoy tratando ahora de ser consciente, que ese es un poco el desafío, ¿cierto?, que tenemos, de ser consciente de que no es necesario, porque finalmente se construye toda una realidad en torno al género femenino y al género masculino, si lo pensamos incluso desde antes de nacer. Muchas personas dicen, ay, no, yo todo, por ejemplo, mujeres que dicen, yo toda mi vida fui femenina, pero esa condición o esa cualidad o esa identidad es tan cierta que viene con nosotros desde el nacer. Y eso tiene que ver, y lo digo porque incluso, yo siempre pongo este ejemplo, desde que a la mamá le hacen la ecografía donde ya se sabe el sexo biológico de ese ser que está por nacer, se crea todo un mundo a su alrededor, desde los colores que usar, cuáles van a ser las posibles carreras, ¿cierto?, que va a tener, etcétera. Entonces, y aquí en estas figuras vemos, ¿cierto?, cómo se van construyendo estas realidades y cómo van apareciendo a raíz de estos sesgos, ¿cierto?, que están asociados al género también. Y esto a su vez genera los roles y estereotipos de género que tiene que ver con estos atributos normativos de comportamiento asociados a lo femenino y lo masculino, que construye una sociedad y cultura determinada. Estas varían en el tiempo, no son siempre lo mismo, y además varían y son distintas dependiendo de la cultura, las razones, la edad, por ejemplo, influye mucho, las razones de etnia, etcétera. Y aquí hay algunas imágenes, ¿cierto?, que podemos ver donde para el Día de la Niñez, por ejemplo, este supermercado en Argentina sacó esta publicidad con C de campeón y con C de cocinera.
Y tenemos imágenes y por eso es tan importante tener presente también que esto, cuando yo les decía hace un ratito, cuando nos ponemos las gafas para hacer doble clic y mirar desde la perspectiva de género o desde el enfoque de género, podemos ver estas diferencias, como por ejemplo que en algunas culturas está, entre comillas, normalizado el que las mujeres estemos cubiertas de manera completa, pero en otras, como en África, pueden ir con los pechos, ¿cierto?, descubiertos y no hay problema al respecto. Y eso tiene que ver con las realidades culturales también que inciden a la hora de conformar estos roles y estereotipos de género. Y estos también, por cierto, se encuentran presentes en los espacios laborales. Y esto además trae consecuencias toda vez que puede generar discriminación y desigualdad, afectando la manera incluso en que se percibe cómo se desempeñan las personas. Así, una de las consecuencias, ¿cierto?, cuando hablamos de roles y estereotipos de género en los espacios laborales tiene que ver precisamente con la segregación ocupacional, ya que hombres y mujeres suelen ocupar o solemos ocupar puestos de trabajo diferenciados debido a nuestro género. Y ahí tenemos que, contamos con ciertas profesiones que históricamente, ¿cierto?, han sido masculinizadas, como la de bombero, policía, todo lo que tiene que ver con las áreas STEM, las ingenierías, las matemáticas, las ciencias, ¿cierto? La profesión del oficio de mecánico, por ejemplo. Pero también hay otras que se entienden tradicionalmente femeninas o son feminizadas y que son aquellas que tienen que ver principalmente con las labores de cuidado. Y esto lo que genera como consecuencia son las brechas de género. Y las brechas de género lo que nos muestran, ¿cierto? O reflejan es la distancia que existe entre los sexos respecto a las oportunidades de acceso y control de recursos económicos, sociales, culturales y políticos, entre otros. Es decir, se generan diferencias y esta diferencia es a lo que llamamos brecha. Y las brechas de género, por cierto, que están muy presentes en el mercado laboral, y aquí les traigo algunas infografías, las fuentes del INE, y dicen relación con estadísticas que se levantaron durante el año 2022, en donde nos encontramos, por ejemplo, que la tasa de participación en el mercado laboral de las mujeres fue de un 50,8%, muy por debajo de la de los hombres, ¿cierto?, que es de un 70,2%. Entonces, ya vemos que la mitad de las mujeres no participan actualmente en el mercado laboral. Y si hacemos doble clic y vemos cuáles son las razones de la no participación, tienen que ver principalmente con razones familiares permanentes, las cuales en términos generales aducen principalmente a las labores de cuidado. Sobre todo después del COVID-19, muchas mujeres se retiraron del mercado laboral precisamente porque tuvieron que dedicarse al cuidado ya sea de personas mayores, de los niños y niñas adolescentes, etcétera. Y eso obviamente implica e impacta en la posibilidad de esas mujeres de percibir ingresos propios, lo que condiciona su autonomía financiera y económica. Y por lo tanto trae una serie de consecuencias aparejadas también desde ahí, como por ejemplo la violencia. Y si miramos a las que sí participamos en el mercado laboral, entonces, ¿qué es lo que nos dice el INE en esta radiografía? ¿Cierto? Que aún así la tasa de ocupación es de los hombres mucho más alta que de las mujeres, ¿cierto? Y ahí están los porcentajes, y que la tasa de desocupación de las mujeres que somos parte del mercado laboral igual es mayor a la de los hombres. Por lo tanto, la brecha se encuentra presente en todo ámbito a la hora de, como yo digo, hacer doble clic en la realidad del mercado laboral. Siempre nos encontramos con una brecha en torno al género, por lo tanto, diferencias sí hay y los datos que lo corroboran claramente. Y además tenemos que mirar esto que es bien importante, que tiene que ver con la informalidad, y en donde nos damos cuenta que efectivamente las mujeres mayoritariamente accedemos a el mercado laboral informal, y eso tiene que ver también muchas veces con, una vez más, las labores de cuidado, la flexibilidad, por ejemplo, en los horarios, etcétera. Y eso implica, ¿cierto?, que 3 de cada 10 mujeres ocupadas participaron durante el año 2022 del mercado laboral de manera informal, lo cual también, vuelvo a insistir, genera una brecha en torno al género. Alguien, bueno, como dijimos, las preguntas las vamos a comentar al final. Y además cuando miramos, ¿cierto? Y aquí se vuelve a repetir, y aquí es donde está el fundamento para sostener lo que hablamos sobre cómo está el mercado laboral y las profesiones también marcadas en torno al género, con los roles y estereotipos de género, podemos ver que en las actividades vinculadas a labores domésticas y de cuidado de otras personas, la proporción de mujeres es significativamente mayor a la de los hombres, y ahí están los gráficos, y a su vez,
las actividades vinculadas a los rubros de construcción, minería y suministros es significativamente de participación de hombres por sobre mujeres. Y esto, ¿cierto?, trae esta lógica de la división sexual del trabajo que claramente pega súper fuerte a la hora de hablar de lo que estamos viendo en la lámina que vemos a mano derecha, ¿cierto?, que tiene que ver con la realidad frente a las pensiones que percibimos. Lo que más genera diferencias en el actual sistema de pensiones, ¿cierto?, entre hombres y mujeres tiene que ver con dos factores principales. Primero, las bajas remuneraciones que en general las mujeres percibimos, incluso en los mismos cargos, hay una brecha de al menos un 20% de remuneración salarial entre hombres y mujeres, y además las lagunas a la hora de la cotización, porque muchas veces las mujeres por motivos de maternidad, por ejemplo, tenemos amplias lagunas o de cuidado, tenemos amplias lagunas de cotización para la jubilación y eso claramente nos afecta a la hora de pensionarnos. Y por eso, cierto, no sé si alguna vez lo escucharon, que la pobreza tiene rostro de mujer, porque en definitiva todas estas circunstancias que son estructurales nos impiden de alguna manera poder acceder en igualdad de condiciones, por ejemplo, cuando enfrentemos la tercera edad a hombres y mujeres. Pero también existen brechas de género en torno a la violencia y el acoso, que es un poco cierto lo que venimos a hablar hoy día en relación con la ley Karim, y podemos ver que, y esta es la fuente del INE, esta es una infografía que obtuve de la página del INE, que efectivamente por cada 100 hombres que declara percibir inseguridad, hay 169 mujeres que perciben inseguridad en los taxis, 123 que perciben inseguridad en los paraderos, 145 en las micros, 127 en las calles, 143 en los centros comerciales, 123 en terminales de buses. Es decir, ya, bueno, y no solo es que percibamos mayor inseguridad a las mujeres frente a los hombres, sino que además somos más víctimas de delitos, y ahí está el gráfico, ¿cierto?, de un 10,5% frente a un 7,2% de los hombres. Es decir, no es solo la percepción de inseguridad, sino que efectivamente sufrimos más delitos las mujeres que los hombres. Y en cuanto al acoso laboral, que es materia de regulación, ¿cierto?, de la ley Karim, estos son datos de la Dirección del Trabajo en el año 2022 y claramente, o sea, ahí está muy claro también. Y aquí es importante y quiero hacer un doble clic, como digo yo, en este tema, porque muchas veces de lo que ocurre cuando hablamos de las construcciones, de los roles y estereotipos, de lo que es ser mujer y lo que es ser hombre, el hombre también se limita muchas veces, por ejemplo, de denunciar frente a situaciones de acoso laboral o incluso de violencia, de acoso sexual, etcétera, porque existe o está esta concepción muy errada de la realidad de que no sufren. Porque hay todo, y creo que no es necesario como que me detenga mucho en ello, hay toda una construcción en torno a lo que es ser hombre. Y por lo tanto, ¿cierto? Tampoco denuncian y se abstienen de denunciar frente a situaciones como esta. Y si bien es cierto, también está comprobado que sufren menos acoso, también son quienes más se retrotraen de denunciar. Vuelvo a insistir, mucho tiene que ver con estos roles y estereotipos de género también, que no solo están en relación a la mujer, sino que también en relación a los hombres, a cómo expresan sus emocionalidades, por ejemplo, cómo tienen que ser en torno de la responsabilidad de cuidados o la falta de responsabilidad frente a los cuidados, etcétera. Hay toda una construcción también social en torno a eso y que también de alguna manera influye a la hora de hablar de acoso laboral, violencia, acoso sexual, etcétera. Y bueno, aquí están las estadísticas, ¿cierto? Hasta el año 2022, insisto, que entregaba la Dirección del Trabajo. Y esto es importante porque si vemos ahí dice que las tres materias más denunciadas en el caso de acoso laboral eran en torno a la integridad física, a la honra de la persona y su familia, y también a la integridad física. Por lo tanto, lo que viene a ser, en definitiva, y lo que queremos plantear hoy, y lo que yo quiero plantear hoy desde mi presentación, es que finalmente la ley Karim lo que viene a hacer es a contribuir a un cambio cultural y a poner término a ciertas actitudes que teníamos normalizadas. El acoso es algo que está súper normalizado en nuestra cultura. Incluso siendo niños y niñas, nosotros crecimos con una normalización, por ejemplo, del acoso. Y ahí tenemos dibujos animados, ¿cierto?, con las que hemos crecido, que hemos visto, y que efectivamente normalizaban el acoso. Normalizaban también los roles en torno al cuidado, al trabajo doméstico no remunerado, etcétera. Lo veíamos también en la publicidad también contribuye a aquello. Por lo tanto, la ley Karim, cuando saca su eslogan, no está y es ley, lo que viene a hacer es eso, es a establecer, ¿cierto? Y impulsar
cambios culturales a través de la norma para que efectivamente tengamos espacios laborales, entornos laborales respetuosos. Eso es, en definitiva. Si bien es cierto, la ley no puede cubrir todo lo que ocurre en la realidad y en la cotidianidad de las personas, sí lo que viene a instar es un cambio de cultura y que efectivamente logremos tener entornos más seguros y más respetuosos también. Y ahí, ¿cierto? Y ONU Mujeres lo dijo, faltan 300 años en promedio para que logremos la igualdad de género entre hombres y mujeres, e insisto, también incluye las diversidades sexuales. Por lo tanto, no podemos esperar más y la idea de la invitación, ¿cierto?, es que nos sumemos al cambio hoy. Esa sería mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Romanet. Muy informativa tu presentación. Se conectaron bastantes personas más tarde, por lo tanto, me gustaría repasar un poquito el programa de lo que vamos a hablar en este webinar. Eh, la introducción, como ya dijimos, una breve historia de la ley Karin, la perspectiva de género en la aplicación de la ley Karin, que es lo que acaba de compartirnos Romanet. Ahora viene también un breve relato para conocer la ley Karin. Vamos a desarrollar un caso práctico, vamos a hacer un ejercicio de desmitificación de los comentarios y creencias en redes sociales. La sección de preguntas y respuestas, que ya vi que nos llegaron varias en el chat. Y finalmente les vamos a compartir recursos para ayudar a sus empresas en la implementación de la ley. Como ya nos comentó Romanet, la perspectiva de género en la aplicación de la ley Karin, ahora le vamos a dar la palabra a Pamela Calabrano, quien nos va a exponer e informar sobre el conocimiento de la ley Karin. Pamela. Muchas gracias, Ana María, por la presentación. Bueno, tal como lo comentó Romanet, la inclusión de esta nueva perspectiva de género en la ley CARI es algo que va a cambiar la forma en que vemos nuestros entornos laborales. Entonces, lo que yo les voy a mostrar, porque ya tenemos esta arista de la perspectiva de género, lo que yo les voy a mostrar es ya de lleno qué es lo que exige la ley a los empleadores, qué pueden hacer los trabajadores o trabajadoras a raíz de una situación de acoso sexual, laboral o de violencia en el trabajo. ¿Ya? Así que pasemos adelante en la presentación, por favor. Lo primero que hay que comentar es sobre el marco normativo de esta ley, haciendo un repaso. Creo que es relevante que los empleadores y las personas que están encargadas de implementar estas cuestiones en sus empresas tengan claro estas normativas, por lo menos estas cuatro que están resaltadas. Primero, la ley 21.643, que es la ley que modifica el Código del Trabajo para incrementar el procedimiento de prevención, investigación y sanción de acoso laboral, sexual y violencia en el trabajo. ¿Y por qué hago hincapié en el tópico de que es una modificación al Código del Trabajo? Porque ya sabemos que, o quizá algunos no lo sabían, que ya existía un procedimiento de acoso sexual. Desde el año 2015 ya se viene implementando un procedimiento de acoso sexual que las empresas deben investigar y trabajar y, y también ya existía una definición de acoso laboral que en su tiempo se le denominaba moving, que era el bullying, pero en el entorno laboral se le denominaba moving y que se abandonó por alguna razón que no entiendo, se eliminó o se dejó de utilizar ese concepto de moving. Pero hoy día se incorpora toda una etapa de prevención que las empresas están obligadas a realizar. No es simplemente una declaración de voluntades, sino que son medidas prácticas que las empresas deben implementar y adicionalmente se homologa el procedimiento de investigación del acoso sexual al acoso laboral. Entonces, ahora las personas trabajadoras que sufran un acoso laboral también van a poder ser sujetos de una investigación para poder recibir finalmente una reparación al daño que se les causó. Luego tenemos el decreto número 21,
que es el decreto que viene a fijar un reglamento. Ya la ley establece que un reglamento va a fijar las directrices de los procedimientos de investigación de acoso sexual, laboral o violencia en el trabajo. Y este decreto 21, que se tardó un poquito en publicarse, pero finalmente lo tenemos. Y vamos a explorar también más adelante qué materias trae este reglamento. Luego tenemos el dictamen de la Dirección del Trabajo que fija un sentido y alcance de las modificaciones introducidas en el Código de esta ley que se introdujeron al Código del Trabajo. Aquí lo que quiero mencionar, destacar sobre todo a las empresas que tengan claro que si bien los dictámenes como este, que viene a fijar un sentido y alcance, se ha discutido. ¿Qué puede hacer la Dirección del Trabajo frente a una normativa, a una ley, si puede interpretarla o no interpretarla? Una cosa es fijar un sentido y alcance para fijar los límites de su administración y de su fiscalización, que ese es su mayor rol que cuenta hoy día como facultad la Dirección del Trabajo, pero mucho se cae en que la Dirección del Trabajo tiende a realizar un trabajo interpretativo que en realidad le corresponde quizás al Congreso. Y en este sentido comparto las opiniones de la exdirectora nacional de la Dirección del Trabajo, en donde ella también señala de que finalmente el rol interpretativo de una norma debería recaer en una ley interpretativa, ¿ya? Así que esa es mi opinión por lo menos de esta materia. Tenemos el dictamen, es bueno analizarlo, pero hay que recordar que finalmente estas cuestiones podrían eventualmente ser discutidas en un tribunal de justicia y el juez podría o la jueza podría determinar una decisión distinta de acuerdo a la interpretación del caso particular. Y por último tenemos la circular número 3813 que emitió la Suceso, que fija la asistencia técnica para la prevención del acoso sexual laboral y la violencia en el trabajo, que era uno también de las menciones que indica la ley y que también tenemos ahora disponibles y ustedes como empleadores o encargados de recursos humanos deben tener claridad de esta circular. Y también destaco estas circulares emitidas recientemente por la Dirección del Trabajo, que son la circular número 3, 4 y 5, y que también son súper relevantes para efectos de entender cómo van a trabajar internamente la Dirección del Trabajo, cada una de las denuncias, en los procedimientos, cómo va a ser la investigación, cómo va a actuar la fiscalización ordinaria, como se le denomina internamente. Podemos seguir adelante. ¿Qué modificaciones fueron las más relevantes que podemos mencionar en estos breves minutos que tenemos disponibles? Quisiera comentarles que el acoso laboral antiguamente exigía una reiteración para que una situación calificara como acoso laboral. Como ya les señalaba, nuestro ordenamiento jurídico laboral no es desconocido, no es extraño o ajeno al acoso laboral. Ya existía el concepto, pero hoy día se modifica desde el 1 de agosto para que baste una sola manifestación y para que se pueda calificar como acoso laboral. ¿Ya? No es necesaria la reiteración. En segundo lugar, tenemos que se incorpora un nuevo concepto, y este sí es una novedad de esta nueva ley Karin, que es el concepto de violencia en el trabajo, ¿ya? Es decir, ¿qué sucede con aquellas acciones o situaciones de violencia que ocurran por personas ajenas a la empresa? ¿Qué sucede con los clientes? ¿Qué sucede con los proveedores que cometen ciertas situaciones de violencia o ataque en contra de los colaboradores o de personas trabajadoras? También se va a regir esto y se tiene que resguardar, ¿ya? Lo que significa que ahora el entorno laboral tiene que estar resguardado no solamente por el equipo colaborativo y la gerencia o la jefatura, sino que ahora tiene que estar protegido como 360. También por todas las interacciones que se tiene con el consumidor final de nuestros productos y servicios. Y en tercer lugar, la inclusión del concepto de perspectiva de género que ya Romanet nos explicó con todas las estadísticas que ofreció y que claramente demuestra la necesidad de incorporar este elemento de perspectiva de género como un principio rector en nuestras relaciones laborales.
Podemos continuar con la siguiente. Bueno, como les comentaba, yo creo que el trabajo más relevante de esta ley, Karin, es el trabajo que se desarrolló en esta etapa de prevención, que ahora lo que se busca es exigir a la empresa, al empleador, que tome una actitud proactiva en el resguardo de los trabajadores a través de identificar y gestionar los riesgos psicosociales que puedan ir originándose durante la cotidianidad de las relaciones laborales. Y esta etapa de prevención tiene distintos elementos que vamos a pasar a conversar. Más adelante podemos seguir avanzando. ¿Cuáles son estos elementos? Así, muy sumeramente, porque de cada uno de estos se puede hacer un curso completo. Pero lo que quiero destacar para que salgan de esta exposición con estos elementos claves. Primero, el empleador hoy día tiene la exigencia de elaborar un protocolo de prevención de acoso sexual laboral y violencia en el trabajo y un protocolo de investigación y sanción del acoso sexual laboral y violencia en el trabajo. Tengan claro que son dos protocolos distintos, ¿ya? Uno de la prevención y otro respecto de la investigación y sanción. ¿Qué requiere por parte de las empresas? Si podemos retroceder eso, gracias. ¿Qué requiere por parte de las empresas? O sea, no basta con hacer un copy-paste de un protocolo, sino lo que requiere es que las empresas logren identificar de manera certera cuáles son los peligros que ocurren en la naturaleza de sus relaciones de trabajo, porque tenemos que tener claro que cada empresa es distinta. Cada empresa, la naturaleza de las funciones también es distinta. Por lo tanto, cada empresa, cada empleador, cada prevencionista de riesgo, cada encargado de recursos humanos tiene que saber identificar y evaluar cuáles son los riesgos que se pueden manifestar en la relación laboral. En segundo término, requiere por parte de las empresas, en base a estos riesgos que se identifiquen, deben implementar medidas para poder prevenir estas situaciones. Y todo eso se recoge en el protocolo de prevención. Ya no solamente, insisto, no basta con copiar y pegar un modelo que, si bien es muy útil tenerlo y pueden acceder en la circular de la suceso, tienen un anexo donde está el protocolo, pero hay que adaptarlo a las necesidades de cada empresa, porque si no, va a ser simplemente letra y no va a garantizar realmente un entorno seguro para los colaboradores. Sigamos, por favor. El siguiente elemento o la siguiente exigencia es incluir en el reglamento interno de orden, higiene y seguridad ambos protocolos. Algunos se han preguntado si tiene que estar anexado al reglamento interno o tiene que modificarse su articulado para integrar este protocolo. Mi recomendación desde ya es que lo anexen. Es mucho más sencillo, pueden anexarlo al reglamento interno, no es necesario que modifiquen todo, pero sí tienen que revisar que no existan contradicciones, porque puede ser que el protocolo modifique ciertas cuestiones, por ejemplo, con las amonestaciones, con las sanciones, con ciertas obligaciones, que la idea es que con el resto del articulado del reglamento interno tengan concordancia, no pueden haber contradicciones. Entonces, si bien, anéxenlo, pero hagan un repaso del reglamento interno, revisen que esté totalmente coherente para que al momento de implementarlos y de adoptar las medidas no existan problemas de interpretación. ¿Qué sucede con las empresas que cuentan con menos de 10 personas trabajadoras? La ley señala explícitamente de que deben estos instrumentos, de estos protocolos, igual ponerlos a disposición de los trabajadores. Si bien no lo van a incluir en el reglamento de higiene y reglamento interno de orden, sí lo van a poner a disposición de los trabajadores, ¿ya? De las personas trabajadoras. Al momento de firmar el contrato, se le debe hacer la mención de que ellos tomaron conocimiento del protocolo de prevención y de investigación y sanción. Ahora quiero hacer también recordarles sobre todo a las empresas con menos de 10 trabajadores, que existe esta leve confusión. Existen dos reglamentos internos. Uno es el reglamento interno de orden y otro es el reglamento interno de higiene y seguridad, ¿ya? El que es obligatorio a todas las empresas, aunque tengas un solo trabajador, es el reglamento interno de higiene y seguridad.
Por eso en el segundo punto señala que estos protocolos deben incorporarse en el reglamento interno de higiene y seguridad, porque a lo menos eso se exige por ley. Lo que las empresas que tienen más de 10 personas trabajadoras tienen la obligación de contar con un reglamento interno de orden. Independiente de eso, mi recomendación es que aunque tengas un solo trabajador, igual cuentes con un reglamento interno de orden, ¿ya? Porque eso te permite tener una herramienta para tener el poder de mandato que cuenta el empleador y poder ejercerlo de manera efectiva. Sigamos con la presentación. El tercer ítem o el tercer elemento de esta etapa de prevención es informar los canales de denuncia. Ahora está la exigencia para los empleadores, para que lo tengan presente también aquellos que vienen como trabajadores y trabajadoras, que su empleador debe hoy día informar semestralmente cuáles son los canales internos de denuncia y también mencionar cuáles son las instancias estatales. Por ejemplo, si hay una constatación de delito, deben denunciarlo ante el Ministerio Público o ante Carabineros, etc. Entonces, deben informarlo de manera semestral, aunque no lo modifiquen, es parte de la obligación, informar semestralmente los canales de denuncia. Y esto va a requerir por parte de la empresa asignar una persona idónea para que recepcione las denuncias. Debe ser una persona idónea porque debe contar con ciertos conocimientos de qué es el acoso sexual, qué es el acoso laboral y la violencia en el trabajo. Y también se le tiene que informar a la persona que denuncia si la empresa va a optar por una investigación interna o la va a derivar a la dirección del trabajo. ¿Ya? Sigamos más adelante porque también la persona que recepciona la denuncia debe tener algo en claro. Esta persona, además de ser idónea, debe evitar la revictimización, ya que es uno de los principios que se quiere resguardar con la ley CARI. Evitar la revictimización quiere decir que no se exponga a la persona denunciante a nuevos daños emocionales y psicológicos durante el procedimiento. Por lo tanto, no podemos exigirle, por ejemplo, por dar un caso, a la persona denunciante que si ya nos relató los hechos que sucedieron, volver a cuestionarla o interrogarla o entrevistarlo a la persona trabajadora que sufrió o dice haber sufrido un acoso laboral o sexual. Sigamos. Por último, la capacitación continua. Esto es el último elemento de la etapa de prevención. Ya estamos en esta fase. ¿Cómo prevenimos que sucedan casos de acoso laboral y acoso sexual y violencia en el trabajo? Con la capacitación continua. Para eso las empresas deben identificar cuáles son las oportunidades de capacitación, que es lo que ya les mencionaba. ¿Ya? Es importante que logren identificar cuáles son los riesgos y esto va a cambiar dependiendo de cada empresa. Por eso cada empresa debe tomarse esto muy en serio y comenzar a reflexionar y utilizar los elementos que los organismos administradores están poniendo a disposición para realizar estas matrices de riesgos y evaluar cuáles son estas oportunidades de capacitación. Estas capacitaciones deben considerar a todas las personas. Esto no es solamente para los trabajadores o trabajadoras, sino que también incluye a los gerentes, a los directivos, a los accionistas, a todas las personas que rodean el entorno, que son parte del entorno laboral. Sigamos. Luego, terminando esta etapa de prevención, pasamos a una etapa de investigación que se activa cada vez que existe una denuncia. Durante este periodo lo que se busca es recopilar todas las pruebas para indagar si existe o no un acoso laboral o un acoso sexual, y una vez concluida esta investigación se debe emitir un informe y que lo vamos a ver más adelante con más precisión. Sigamos. Por último, comentarles que los principios de esta investigación deben ser la confidencialidad. Por lo tanto, la persona que recibe la información, que recibe la denuncia, debe guardar secreto y reserva de todo lo que conozca. Durante toda la investigación tiene que tratarse con suma confidencialidad todo el proceso, de manera que no se interrumpa, no se divulgue la información o la denuncia en sí misma.
debe ser una investigación imparcial. Por lo tanto, el comité investigativo interno de la empresa deben ser personas que no estén involucradas de cierta manera con la situación, sino que sea lo más imparcial posible, que sea con una perspectiva de género, que es lo que comentaba Romanet. Quizás eso conlleve a que la comisión investigadora no solamente exista una mujer, sino que también exista un hombre integrando la comisión para que sea lo más imparcial posible, y ojalá que sean tres, porque así se puede permitir este voto disidente en caso de las votaciones que se tengan que realizar durante el procedimiento de investigación. Y por último, la celeridad. ¿Qué quiere decir celeridad? Que sea lo más pronto y rápido posible el procedimiento, que no se tomen tardanzas innecesarias o burocráticas en el proceso de la investigación. Sí. Creo que sí. Y ahora Ana María va a comentarles de un caso práctico, y ahí vamos a seguir discutiendo este tema interesante. Gracias, Pamela. Bueno, como saben, dentro del programa dijimos que íbamos a hacer un desarrollo de un caso práctico con la idea de seguir todo el camino que podría suceder desde que exista una denuncia. Entonces les paso a leer el caso. ¿Qué sucede? Pedro y Juan son ingenieros de software en una empresa tecnológica. Ambos tienen el mismo cargo, la misma experiencia profesional y llevan el mismo tiempo trabajando en esta empresa. Han colaborado en varios proyectos importantes y trabajan juntos. Un día, durante una reunión del equipo para discutir una nueva propuesta de desarrollo, surge una diferencia de opiniones entre ellos. Esta diferencia es sobre cómo implementar una función clave de software, o sea, respecto de su trabajo profesional, en quien ambos pueden tener una perspectiva diferente. Pedro presenta sus propuestas con argumentos sólidos, pero Juan, visiblemente molesto, interrumpe su exposición de manera muy abrupta y muy agresiva. Sin previo aviso, Juan comienza a elevar la voz, critica a Pedro no solo por su propuesta, sino también porque ataca su desempeño profesional en general. ¿Qué sucede? Juan le dice a Pedro al frente de todos sus colegas: no puedo creer que aún no hayas aprendido lo básico de este trabajo. Es increíble que estés aquí cuando claramente no sabes lo que haces. Lo único que logras es retrasar al equipo. La situación escala rápidamente. Juan hace comentarios que intentan humillar a Pedro y afirma: si no puedes seguir el ritmo del equipo, tal vez deberías considerar si este trabajo es para ti. Al final de la intervención, Juan sugiere que si las cosas continúan así, no es seguro que Pedro pueda seguir formando parte del equipo. Insinúa que su futuro en la empresa podría verse afectado si no mejora su rendimiento. El equipo queda en silencio, los demás compañeros de trabajo, tras todas las palabras de Juan y Pedro, quien, visiblemente afectado, termina la reunión sintiéndose humillado y con un fuerte malestar. Quiero abrir ahora la discusión para Pamela y para Romanet para que nos comenten qué es lo que Pedro, en este caso, podría hacer respecto de la situación que ha vivido en su trabajo. Romanet, ¿tienes algún comentario que nos puedas dar? Sí, yo solo quería comentar que este caso lo armamos adrede, precisamente para partir desmitificando en torno a la ley, y que muchas veces se piensa, ¿cierto?, que primero por tener un nombre femenino solo beneficia a mujeres, y siempre se piensa muy en términos jerárquicos, de jefatura hacia los mandos o las personas colaboradoras que están a su cargo, y no es así, porque también se puede dar entre pares. Tanto es más que hoy día, en una reunión que estaba en la mañana, una mujer empresaria comentaba que el hecho de que la ley se haya establecido, y los cambios que están haciendo y las capacitaciones, por ejemplo, en términos de prevención que están haciendo en su propia empresa, le dio la luz, por así decirlo, a sus colaboradores hombres, que como se trataban no estaba bien. O sea que efectivamente la forma irrespetuosa en la que muchas veces se refieren entre ellos no correspondía, y que efectivamente podían caer en una situación que se encuentre finalmente sancionada por la ley. Eso quería comentar yo solamente. Muchas gracias, Romanet.
Pamela, ¿te cabe algún comentario respecto a este caso? Sí, mira, lo que sucede es, primero yo quisiera, tal como dice Romanet, lo que comenta Romanet es cierto, lo configuramos este caso para que fuese lo más ilustrativo posible de cómo se puede generar una situación de acoso laboral y que quizás ya ha sucedido y ustedes lo han visto, pero que ahora tenemos quizás el concepto para poder denominar de que algo sucedió, que sucedió un acoso laboral o fuimos testigos de un acoso laboral. Yo quiero llevarlos a, aprovechando este caso práctico, a comentarles cómo es la etapa de investigación, para que podamos ver qué puede hacer Pedro ante esta situación y qué medidas debe tomar la jefatura ante una situación así. ¿Ya? Entonces, Pedro en este caso eh, sufrió esta situación violenta de humillación, donde Juan le expresó todo esto, que tú no, ya no deberías ser parte de este equipo, lo que lo hizo sentir humillado frente a sus colegas, y él dice, voy a denunciar. En este caso, la materia específica a denunciar es de acoso laboral y puede presentarlo de distintas formas, ya sea verbal o escrita. Antes solamente se podía escrito, ahora se permite verbal. Y puede hacerlo presencial o electrónicamente, ¿ya? Así que puede hacerlo mediante correo electrónico, por ejemplo, o puede hacerlo mediante el portal de denuncias de la Dirección del Trabajo, que ustedes pueden acceder actualmente hoy día en MiDT pueden acceder al canal de denuncia. Entonces tienen estas dos alternativas, o denuncia en la empresa o denuncia en la Dirección del Trabajo. Podemos seguir más adelante. ¿Qué pasa si denuncia en la empresa? Y la empresa le señala, ya, recepciona la denuncia y la empresa le indica, vamos a derivar todos estos antecedentes a la Dirección del Trabajo para que la Dirección del Trabajo realice la investigación, ¿ya? Porque no tenemos una comisión interna que investigue, lo vamos a derivar a la Dirección del Trabajo. En este caso, significa que en el plazo de 3 días hábiles debe derivarse toda esta información a la DT, ¿ya? En el plazo de 3 días hábiles. Recepciona la denuncia y debe derivar a la Dirección del Trabajo, informándole de esto al trabajador o trabajadora, en este caso a Pedro. Hay que informarle. Pedro decide, en vez de denunciar en la empresa, decide denunciar directamente a la DT. Entra al portal Mi DT, ingresa todos los antecedentes, todos los datos que le consulta el formulario y denuncia directamente de forma virtual. ¿Qué sucede en este caso? La DT debe levantar automáticamente, se envía una notificación, que es lo que debería ocurrir, le llega a su correo de que se recepcionó su denuncia y en el plazo de 2 días hábiles la Dirección del Trabajo le debe notificar a la empresa de que hay una denuncia de uno de sus trabajadores, que en este caso es Pedro. DT entonces debe ordenar a la empresa las medidas de resguardo respectivas. Por ejemplo, en este caso podría ser una atención psicológica temprana para que Pedro durante todo el procedimiento de investigación pueda contar con un psicólogo que lo pueda estar acompañando. También otra medida de resguardo podría ser el cambio de la jornada de horario, para que no pueda estar junto con Juan, ya que han tenido problemas en este proyecto en particular, quizás tampoco involucrarlos en un segundo proyecto o en otro proyecto y que no tengan que colaborar juntos. Esas podrían ser algunas de las medidas que cada una de esas se tienen que ver caso a caso. Sigamos. Si se denuncia en la Dirección del Trabajo, la investigación y la elaboración del informe debe realizarse en un plazo de 30 días hábiles, ¿ya? No puede pasar más allá de eso. Luego la Dirección del Trabajo debe notificar de este informe al empleador, a la persona afectada, que en este caso es Pedro, y al denunciante, que también es Pedro, y a la persona denunciada, que en este caso hipotético es Juan. Se levanta un informe que pone fin a la investigación, en donde se señala en este informe cuáles son las medidas correctivas para implementar en este caso en favor de Pedro y que van a afectar a Juan. Y sigamos adelante. ¿Qué pasa si ahora el proceso o la investigación se desarrolla internamente? Es el mismo plazo.
Si la investigación es interna, también el empleador debe de forma inmediata adoptar medidas de resguardo. En un plazo de 3 días hábiles se informa a la Dirección del Trabajo que se recepcionó la denuncia y cuáles fueron las medidas que se adoptaron. Y en el plazo de 30 días se levanta este informe de investigación, también indicando cuáles son las medidas correctivas. Y finalmente, veamos cuáles son estas medidas correctivas que se podrían aplicar. Me falta esta pequeño, sí. Cuando la investigación es interna en la empresa, se levanta este informe de investigación y esto se debe remitir a la Dirección del Trabajo. Ya lo que se busca es que la Dirección del Trabajo revise el informe y haga correcciones, modificaciones o concluya quizás una calificación distinta a la que arribó la comisión investigadora. Y este plazo que tiene la Dirección del Trabajo es de 30 días hábiles para realizar este pronunciamiento. La ley expresamente señala que si la DT no se pronuncia durante este periodo, significa que tácitamente está aceptando el informe de la comisión investigadora. ¿Ya? Y el plazo para adoptar las medidas correctivas es de 15 días corridos, ya una vez recibido el informe. Yo he aceptado el pronunciamiento de la Dirección del Trabajo. Y veamos cuáles son las medidas correctivas. Acá yo las clasifico en 2 ítems. En particular, unas son sanciones laborales, que son todas aquellas que afectan la relación de trabajo, que van desde una amonestación, que son las que están estipuladas en el reglamento interno, por eso es importante contar con un reglamento interno, las amonestaciones o el despido por acoso sexual o laboral, que están sancionadas como causales de despido en el artículo 160, número 1 del Código del Trabajo. Ya son todas ese tipo de amonestaciones o sanciones, perdón. Y si en el contexto de la investigación se logra identificar que existe un posible delito, entendamos delito que son aquellas tipificadas y sancionadas por el Código Penal. Si se identifica un delito, se debería entonces informar al denunciante cuáles son los canales disponibles para denunciar este delito. Por ejemplo, decirle a Pedro, pues si Juan, por ejemplo, lo hubiese agredido físicamente, estamos hablando quizás de un delito de lesión leve. Por lo tanto, en este caso, Pedro podría denunciar ante el Ministerio Público por un delito de lesión. Sigamos adelante. Queremos también hacer este proceso de desmitificar los comentarios que hemos visto en redes sociales. Hemos recopilado bastantes comentarios, en este caso tenemos un video que mostrarles respecto de interpretaciones que han habido respecto de la ley CARI. Así que le vamos a dar play a este video, si me dan un segundo. Ojo acá. El 20 de agosto, la Dirección del Trabajo de Antofagasta fiscalizó a la minera escondida y constató que BHP, empresa que mantiene operaciones en la minera escondida, definitivamente no contaba con el protocolo preventivo y procedimiento de denuncia que establece la ley CARI. 60 UTM es la multa que reja, como sacarle el pelo a un gato en este caso. Pero bueno, ¿qué dijo la minera escondida frente a esto? Dijo, mira, nosotros somos muy inclusivos, tratamos de tener un ambiente laboral muy ameno y por eso tenemos una normativa interna que se hace cargo de todas estas conductas. No importa, da igual, puede tener muchas normas, las que usted quiera, pero tiene que contar con el protocolo, es una obligación. Si ya tiene algo similar, adáptelo, pero cumpla con la ley. Si no es así, ustedes como trabajadores denuncien, ¿ya? Al menos la Dirección del Trabajo está fiscalizando. Sí, yo quería comentar 2 puntos respecto a este video. Entonces, lo que dice esta persona, si bien es cierto, quizás lo queríamos mostrar para reflejar de que efectivamente la Dirección del Trabajo está fiscalizando, para que lo tengan presente de que esto no es letra muerta, sino que efectivamente se están tomando las medidas de resguardo y fiscalizando por parte de la Dirección del Trabajo. Ya, eso es un primer punto que quería hacer. El segundo es la mención que hace la persona que comenta en el video, que es cierto, las normas internas que puedan tener ustedes como empresa, si no cumple las menciones mínimas que requiere la ley para que sean protocolos de prevención y de investigación y sanción,
finalmente no van a ser suficientes y no les exime de contar con el protocolo de prevención y de investigación y sanción, ¿ya? O sea, no lo pueden reemplazar. Debe su empresa sí o sí contar con estos protocolos. Creo que en el chat vi a alguien consultar respecto de qué sucede si la empresa no cuenta con estos protocolos. Bueno, hay sanciones. Hay sanciones administrativas que ya están hoy día, ustedes las pueden revisar en el tipificador de hechos infraccionales que está actualizado por parte de la Dirección del Trabajo, en donde se menciona cuáles son todos los hechos infraccionales y cuáles son las sanciones asociadas a cada uno de esas infracciones. Y una de ellas es precisamente el no contar con un protocolo de prevención y o el protocolo de investigación y sanción. La multa administrativa que menciona la niña o la mujer en el video es precisamente de 60 UTM, seguramente porque estamos hablando de una minera, que es una gran empresa de por lo menos 200 y más trabajadores, y por eso está mencionando esta UTM o sanción gravísima de 60 UTM que pueden ver reflejada ahí en el cuadro. Pero tengan presente que la multa es por trabajador, ¿ya? O sea, no es solo 60 UTM a la cual está expuesta la empresa, en este caso la minera, sino que son 60 UTM multiplicado por toda la cantidad de trabajadores que por lo menos podemos decir que son más de 200. Así que para que lo tengan presente cada uno de ustedes con sus empleadores y también los gerentes y dueños de empresas que están hoy día presentes en el webinar. Sigamos con más comentarios. Si tenemos más comentarios de redes sociales preparados para ustedes, para que lo comentemos. Sí, bueno, como queremos, seguimos en la desmitificación de los comentarios, que hay algunos que recopilamos, por ejemplo, la ley para los trabajadores cristal y para los flojos. Otra persona dice, y así con la ley Karin, que es letra muerta. Si denuncias, el empleador te puede despedir y no hacer nada al respecto. Romanet, ¿qué piensas tú respecto de estos comentarios? ¿Qué es lo que nos puedes decir? Que no es verdad, que los comentarios y lo que hacen alusión no es cierto, ya que como sabemos hay multas y sanciones asociadas para el caso que efectivamente hay una denuncia, ¿cierto? Y que el empleador no haga nada, esto no es así. Y lo otro que hay que tener súper claro tiene que ver con el tema de desmitificar también el hecho de que la ley nada dice en relación al rendimiento de las personas. Y por eso también el ejemplo que colocamos, ¿cierto? Como caso práctico tiene que ver con eso, porque la ley no tiene que ver, y es más, si una persona tiene bajo rendimiento, efectivamente hay otros mecanismos, ¿cierto?, para la evaluación del rendimiento de una persona. Y eso no implica, y por eso vuelvo a insistir en el caso práctico que pusimos, el hecho de ponerse a gritar en público a una persona, haciéndole ver que a lo mejor no está cumpliendo, no está rindiendo, lo que sea, eso es humillación. Y la humillación efectivamente es acoso laboral. Y vuelvo a insistir, no es solo desde el nivel jerárquico a los colaboradores dependientes, sino que también se puede dar entre compañeros y compañeras de trabajo. Y lo otro que donde a mí me gustaría como hincar tiene que ver con ese otro comentario que dice, es para después darle el paso a Pamela, esta ley de verdad es una vergüenza, deja al hombre reducido a su mínima expresión y sin su capacidad de interactuar con seguridad frente a una mujer. Ahora cualquier cosa será causal de acoso, pero es lo que merecemos por aceptar las dictaduras de la minoría. No sé a qué se refería con esta persona con minorías, primero porque las mujeres representamos al menos la mitad de las personas que habitamos este planeta. Por lo tanto, minoría no somos. Y en segundo lugar, volvemos una vez más a esta concepción, ¿cierto?, en torno a los roles y estereotipos de género y qué se supone es ser hombre en esta cultura, ¿cierto? Que está muy ligada también al tema del machismo y que lo veíamos, es un tema que hemos crecido y hemos sido sociabilizados y sociabilizadas en estos roles constantemente, más allá de nuestra propia identidad de género. Por el solo hecho de tener órganos reproductivos femeninos o masculinos, ya se construye toda una realidad en torno a nuestra. Y lo que esta ley hace efectivamente es establecer relaciones de respeto entre hombres y mujeres, hablando en términos binarios, pero también con las disidencias sexuales. Eso es súper importante no olvidarlo. Y cómo finalmente el espacio laboral tiene que ser un espacio, como todos los espacios públicos y privados, de respeto y de trato igualitario entre hombres y mujeres. Solo eso, y ahora le dejo la palabra a Pamela.
sea, sí, yo creo que Romanet lo explica muy bien. Precisamente la ley no, hemos visto que no es letra muerta, ya se está fiscalizando. Por otro lado, no existe expresamente la ley protege al trabajador que denuncia. No puede ser despedido una persona trabajadora porque denunció. ¿Ya? Y se comprobó que efectivamente existió acoso laboral o acoso sexual, ¿ya? Para que también desmitificar ese comentario. Pero adicionalmente hay que tener presente que también he visto comentarios de que cualquier cosa es denuncia o todos podríamos denunciar cualquier cosa. También existe una sanción para la persona que denuncia con alevosía, con dolo, para poder dañar a otra persona. Entonces, si yo denuncio sabiendo de que es mentira o que no tengo las bases para poder denunciar, también estoy expuesta a una sanción, ¿ya? Para que también se desmitifique ese elemento de que todo ahora es denuncia o todos van a querer denunciar, ¿ya? Y todas estas cuestiones son importantísimas de tratar mediante la constante capacitación. Si no se capacita a nuestros trabajadores, a nuestras trabajadoras, a los gerentes, a los directivos, finalmente todas estas cosas quedan como estos comentarios. Entonces, estos comentarios son reflejo de personas que seguramente no están interesados en interiorizarse mayormente sobre esta ley, y si conocieran quizás un poco más de la ley, se darían cuenta que no es tan así como ellos señalan. Así que importantísimo la capacitación. Y vamos a terminar con un último ejemplo que nos va a relatar Ana María. Eh, Sobre un caso hipotético que se formuló también respecto de este tema de ley CARI. Gracias. Sí, bueno, este es un comentario que encontramos en una plataforma de redes sociales que se hizo muy pronto a que se había ya promulgado la ley CARI. Este es un formato como historia que propuso esta persona y muestra su interpretación al respecto sobre esta ley. ¿Qué sucede? Hay un trabajador, está conceptualizado en el 1 de agosto del 2024 cuando se inicia lo de la ley CARI. ¿Y qué sucede? Hay un trabajador o una trabajadora que dice, hola, vengo a interponer una denuncia de acoso laboral porque mi jefe me llamó 2 veces a las 6:15 p.m. y mi jornada termina a las 6 p.m. Además, mi compañero 1 me miró feo y mi compañero 2 me dijo que la polera amarilla me queda bien. ¿Qué es eso de opinar sobre mi ropa? ¿Qué dice la empresa? La empresa dice, recibimos su denuncia, la enviaremos a la dirección del trabajo para que la investigue. Mientras tanto, como una medida inmediata, le diremos a su jefe que no lo llame más a las 6:15. Además, le pediremos a su compañero 1 que solo lo mire con cara feliz y al compañero 2 que no haga comentarios sobre su polera ni ningún otro color del arco iris. Y por último, vaya al psicólogo de nuestra mutualidad. Pasa una semana, estamos ahora en la dirección del trabajo, el funcionario 1 de la dirección del trabajo dice, han llegado 700 denuncias en una semana, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo investigamos tanto? El funcionario 2 le responde, no hay manos. El jefe de los funcionarios dice, y digo que usemos la técnica del avestruz, meter la cabeza bajo la tierra y esperar que todo se calme. Ah, y no se olviden de que no tenemos horas extras pagadas. Ahora, estamos de vuelta en la empresa, el trabajador o trabajadora dice, bueno, en realidad yo puse la denuncia porque quería negociar mi salida. ¿Podemos hablar de eso? La empresa responde, perdón, ¿qué tiene que ver eso con la denuncia de acoso laboral? El trabajador o trabajadora dice, no sé, pero lo vi en la tele, algo sobre la ley Karin y pensé que funcionaría. La empresa responde, no queremos que te vayas, tenemos el 30% del personal con licencia médica y nos cuesta conseguir tu reemplazo, pero tranquilo, la dirección del trabajo investigará. Confía en el sistema. Mientras tanto, el sistema está siendo devorado lentamente por un agujero negro del tamaño de una burocracia chilena. El trabajador o trabajadora dice, ¿puedo retirar mi denuncia? Esto ya no suena tan buena idea y mi compañero de trabajo 1 y compañero de trabajo 2 ya no son tan simpáticos conmigo. Solo me dicen buenos días y buenas tardes cuando llegan y se van. La empresa responde, lo siento, pero ya está en manos de la dirección del trabajo. Habrá que esperar y seguir esperando. El trabajador y trabajadora, pero investiguen ustedes y listo. La empresa responde, es que no alcanzamos a publicar el reglamento y no hay plata para capacitar a los investigadores, por lo que si investigamos nos pueden pasar una multa. 8 meses después,
la dirección del trabajo sigue dando vueltas en círculo, llegan más denuncias cada día y el agujero negro burocrático sigue creciendo. Y es así como la ley Karin, y este cuento es un lindo ejemplo de el papel lo aguanta todo. Hicimos una gran ley llena de burocracia sin darle peso a la pobre dirección del trabajo. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Pero si llenas el camino de espinas, rocas y de paso le tiras una montaña encima, algunos medios de comunicación y el derecho laboral no se llevan bien. Y hay denuncias que no tendrían que ser denuncias. Bueno, quisimos exponer esta historia, este cuento que formuló esta persona, porque nos parece muy decidor sobre el discurso de la ley Karin que está dando vueltas en redes sociales, que muchas personas están recibiendo esta información y no otra. Así que le quiero dar el paso nuevamente a nuestras relatoras para que nos comenten respecto de su opinión y comentarios que tengan sobre este pequeño relato. Yo solo quiero, es que no puedo no decirlo, que lamentablemente esta historia que ustedes y que ahora Ana María nos relató también, lamentablemente la publicó una abogada de un gran estudio jurídico en Santiago. Entonces, ¿y por qué lo menciono? Porque, y tengo que mencionarlo porque en definitiva el promover y el tratar de, entre comillas, generar todo un prejuicio en torno a una norma que lo que viene, y ya lo hemos visto, lo hemos conversado, ¿cierto? Es a promover cambios culturales hacia el respeto y la igualdad de género, la verdad es que es bastante preocupante. Y además, si ustedes lo ven, ella está aquí hablando solo desde su imaginario, porque en definitiva ella no acompaña ningún dato, la ley no llevaba, había empezado a regir el mismo día en que ella se crea todo este escenario ficticio, por lo tanto ahí la clave, ¿cierto?, es entender de que primero no hay ningún dato que ella dé que pueda hacer suponer que este escenario que ella señala pasaría. Segundo, ridiculiza también las situaciones de acoso laboral y sexual, así como también la violencia que muchas veces se viven en los espacios laborales y que lamentablemente al no existir herramientas simples a disposición de los y las trabajadoras, no se denunciaban. Y por lo tanto, seguían ocurriendo y seguían ocurriendo. Y creo que en la gran mayoría podemos conocer no, situaciones a lo mejor que no nos hayan ocurrido a nosotros, pero algún pariente, algún familiar, algún amigo que más de alguna vez se puede haber visto enfrentado a esta situación. Por lo tanto, ridiculizar de esta manera situaciones que de verdad son determinantes para la vida de las personas, que incluso pueden conllevarlas al suicidio, que fue además lo que originó esta ley, no olvidemos eso. Esta ley, cierto, lleva el nombre de Karin Salgado porque ella finalmente se suicida. Ella se quita la vida a raíz de las constantes denostaciones que ocurrían en su lugar de trabajo. Entonces, no es para bromear y menos para ser sarcásticos con un tema que de verdad es importante y que además puede llevar a que una persona llegue a una decisión tan drástica como incluso quitarse la vida. Eso solamente es mi comentario. Sí, por mi parte, muy cierto todo lo que dice Romanet. Creo que también este cuento hipotético que genera, que se formula, viene a ser un reflejo de lo que no tiene que hacer la empresa. La empresa no debería llegar a esta instancia donde un trabajador o trabajadora, ya que aquí está en términos binarios, eh, señale de que vio en la televisión de que podía denunciar sobre la ley Karin, pero que en realidad lo que quería era negociar su salida de la empresa. Eso no debería pasar. Insisto, porque si existe realmente la etapa de prevención está bien instalada en la empresa a través de las capacitaciones, entonces no debería pasar esta situación. Más adelante señala de que la empresa no tiene dinero, no tiene lucas para poder gestionar o pagar capacitación. La verdad es que hoy día existe la obligación por parte de los organismos administradores de difundir información, de presentar charlas, y todo eso está disponible en Internet. Por lo tanto, el empleador tiene información gratuita a la cual puede recurrir para desde antes del 1 de agosto, o sea, estamos hablando ya de más de un mes de aprobada de entrada en vigencia la ley. Ya los empleadores deberían tener todo este recurso de conocimientos y haberlo difundido a las personas trabajadoras. Así que, y también en cuanto a costos de cursos, capacitaciones, por ejemplo, nuestro estudio jurídico ofrece capacitaciones, pero son a una suma súper accesible,
para empresas de pequeñas y medianas empresas. Entonces, no es una excusa hoy día el hecho de no contar con información, porque la hay, ¿ya? Así que no es una excusa el hecho de que no tienen dinero para poder no desarrollar esta etapa de prevención. Así que eso creo que es mi comentario de este relato. Bueno, ahora, como dijimos anteriormente, vamos a dar pie a una sección de preguntas. Hay varias preguntas en el chat, así es que se las voy a mencionar a las relatoras para ver qué nos pueden decir. Bueno, acá hay una pregunta de María que dice, me gustaría adelantar una pregunta para que la tomen en cuenta cuando se abra la oportunidad. ¿A qué se refiere con la palabra menoscabo? Creo que Pamela la respondió en el chat, pero eh, si fuera súper bueno que lo respondiera para todos. Sí, o sea, la ley no da una definición de menoscabo. Como se debe interpretar las normas, se tiene que no desatender a su tenor literal. Esas son las normas de interpretación que tenemos en nuestro ordenamiento jurídico. Por lo tanto, se tiene que recurrir a la RAE para poder entender qué es menoscabo. ¿Ya? Pero en el contexto de ley Karin, el término menoscabo podría referirse a un daño o un perjuicio que puede sufrir un trabajador o trabajadora y que conlleva tanto su dignidad o salud o bienestar, em, todos estos aspectos integrales de una persona y que podrían ser conductas de acoso o violencia en el trabajo. Por lo tanto, no se limita a temas de menoscabo económico, por ejemplo, o menoscabo en cuanto a su integridad física, sino que también psicológicos, estrés, ansiedad, depresión o los impactos que pueda tener en su carrera profesional, ¿ya? De hecho, a eso apunta igual que el menoscabo sufrido por el trabajador o la trabajadora debe producirle un impacto en su carrera profesional o pérdidas de oportunidades o que sea un ambiente de trabajo finalmente hostil. Ya a eso evoca la palabra menoscabo, independiente insisto, de las interpretaciones que se puedan dar a nivel judicial y con la interpretación que entrega o definición que entrega la RAE. Gracias, Pamela. Tenemos también otra pregunta de Valentina que dice, ¿qué pasa si una empresa no tiene el protocolo? Claro, esta es la pregunta que aproveché de responder hace unos minutos atrás. Efectivamente, está sujeta, se expone la empresa a una sanción de multa administrativa que está regulada en la tabla que les acompañé en la presentación. Y eso es en cuanto a la sanción como multa administrativa. Ahora, ¿qué consecuencia tiene adicional a eso, ya en lo práctico? Es que finalmente si una empresa no tiene un protocolo, finalmente no va a haber un espacio dentro de la empresa para denunciar, no va a haber un canal de denuncia, no va a haber un procedimiento de investigación. Por lo tanto, ya no solamente la empresa incumple en una sola materia, sino que incumple en varias más. ¿Ya? O sea, un incumplimiento desencadena en varios otros. Así que ojo con si las empresas no cuentan hoy día con un protocolo, que es como lo mínimo que deben tener, se puede desencadenar en otros tantos hechos infraccionales. Gracias, Pamela. Hay otra pregunta que creo que va más dirigida a Romanet, que dice, ¿qué significa que haya un entorno laboral con perspectiva de género? Gracias, Ana María. Bueno, tiene que ver con esto, pues, con los roles y estereotipos que muchas veces están ligados a estas construcciones sociales en torno a lo que es ser hombre y mujer. Por ejemplo, sabemos, ¿cierto?, que ha habido un aumento, y eso no hay que desconocerlo, de mujeres en el área, por ejemplo, de minería. Pero esto también ha sido un choque de realidad a la hora que efectivamente en muchas faenas, por ejemplo, no hay baños para mujeres. Desde la forma de los urinarios, por así llamarlo, ¿cierto? No están las instalaciones
con una lógica también desde la perspectiva de género, porque eran espacios sumamente masculinizados. Entonces, cuando se habla de la perspectiva de género, tiene que ver con esto, con que seamos capaces de ver la realidad y cómo esa realidad se construye bajo estas creencias, ¿cierto?, de lo que es ser mujer y lo que es hombre. En los espacios laborales muchas veces se piensa, ¿cierto? Y eso lamentablemente se mantiene hasta el día de hoy, que muchas veces las mujeres llegamos a cargos de liderazgo no necesariamente por la inteligencia o la capacidad que tengamos, ¿cierto?, a la hora del trabajo, sino que tiene que ver con, incluso con temas, no sé, sexuales, relaciones de pareja, etcétera. Eso es algo que se instaló durante mucho tiempo y que muchas veces se cree, ¿cierto?, que eso, o que muchas veces se presenta como la broma, como la talla, ¿cierto? Ya no es lugar a broma, no hay espacio, ¿cierto?, para ese tipo de relaciones. Y a eso se refiere principalmente la perspectiva de género. Lo mismo cuando hablamos de las disidencias sexuales, ¿cierto? Muchas de las bromas en espacios altamente masculinizados, cuando hay personas de las disidencias sexuales presentes en ellos, también se utilizan, ¿cierto?, como una manera de desnostarlo, pero siempre desde este llamado humor o mal llamado humor. Por lo tanto, cuando tenemos perspectiva de género, tenemos que hacernos conscientes, ¿cierto?, de que es necesario este cambio de cultura, y por eso yo hablaba de este ejemplo de esta mujer empresaria que comentaba en la mañana, que a ella lo que le sorprendió a raíz de las capacitaciones que han estado haciendo en su lugar de trabajo es que efectivamente los compañeros hombres se dieron cuenta que la forma en la que se relacionan y cómo se tratan no corresponde a un espacio laboral, porque no es una forma de respeto. Entonces, volvemos de nuevo a lo mismo. ¿Cuáles son los roles y los estereotipos que están construidos, ¿cierto? Y que tenemos que hacernos conscientes para, en definitiva, no seguirlos perpetuando y desde ahí tener un espacio de respeto de igualdad dentro de lo que es estos espacios laborales. Gracias, Romanet. Y bueno, acá tenemos una última pregunta que vamos a tener tiempo para contestar. Y dice, ¿cuáles podrían ser medidas de resguardo aparte del cambio de turno o alejamiento de una persona denunciada? Que tiene que ver con lo que mencionó Pamela hace un rato. Claro, otra medida de resguardo podría ser, por ejemplo, que la persona ahora cambie su modalidad de trabajo a teletrabajo. Entonces ahora en su lugar de domicilio pueda ejercer sus funciones sin necesidad de inmiscuirse o involucrarse con el denunciado, con la persona que provocó este daño o menoscabo. Pero también hay que tener cuidado con estas medidas de resguardo, porque podría darse el caso que quizás sea aún más dañino el que la persona trabaje desde su casa. Quizás es porque podría darse un aislamiento, por ejemplo, que también es una forma de acoso laboral. Entonces, todas estas medidas de resguardo que se deben implementar deben estar consideradas, ojalá, consultadas con equipo técnico. Por eso existe una asistencia técnica de parte de la suceso, que los organismos administradores deben implementar asesorías técnicas respecto de qué medidas de resguardo pueden aplicar. Porque cada persona es distinta. O sea, quizás una persona sí va a apreciar el teletrabajo, otra persona lo va a sentir como que se siente aislado, otra persona prefiere que todo quede igual y que para que se resguarde la confidencialidad en el caso del ejemplo que entregamos. Entonces es muy casuístico. Lo importante es que se tenga presente los principios de confidencialidad, de imparcialidad, que haya una perspectiva de género, como señalaba Romanet, que exista se evite la revictimización, etcétera. O sea, todas las medidas de resguardo deben tener también esos tópicos presentes constantemente. Gracias, Pamela. Varias personas por interno me están diciendo que se han tenido que retirar antes porque muchas empresas están celebrando ya las fiestas patrias, así que no se preocupen, que por haberse inscrito van a recibir la grabación del webinar para que vayan a celebrar el 18 de septiembre tranquilos con sus compañeros de trabajo, no se preocupen. Em, bueno, no sé si se acuerdan, pero se los recuerdo, que cuando
se inscribieron para nuestro webinar, en el formulario de inscripción habían preguntas. Entre una de ellas era, ¿qué tanto te interesa el enfoque de género en el cumplimiento de la ley Cari? En el momento en que recopilamos esta respuesta, habían 62 inscritos ya, y la mayoría dijo que están muy interesados, o también interesados. La perspectiva de género es un tema muy desconocido por muchas personas y Vinculate tiene a su disposición una guía de conceptos básicos sobre la perspectiva de género. Esta guía les va a permitir conocer los conceptos de la materia y les va a llegar a ustedes también por el hecho de haberse inscrito en este webinar. Dentro de los recursos que también le quisimos entregar y también conforme a las preguntas que le hicimos en el formulario de inscripción, lo primero que nos llamó la atención también es si las empresas han o no implementado medidas para el cumplimiento de la ley Cari. Nos llamó la atención de que la mayoría de las personas que contestaron consideran que está sin implementación o que están parcialmente implementadas. Recuerden que esto es una obligación que les impone la ley. Nosotras como DC Abogadas preparamos un checklist donde distintos ítems les van a permitir identificar el avance de la implementación de la ley Karin dentro de su empresa y que también lo van a recibir por haberse inscrito en este webinar, así que pueden hacer ahí un repaso sobre sus protocolos, sobre su manera de funcionar para ver en qué proceso de la implementación de la ley Karin está. También, como mencionaba Pamela, existe el tipificador de hechos infraccionales. Está la última versión actualizada el 1 de agosto. Es un tipificador que la Dirección del Trabajo preparó y tiene como fin que las empresas conozcan las sanciones y las multas asociadas al incumplimiento de la normativa. Hay una serie de hechos que se dan de ejemplo de infracción. Está la sanción y está la sanción también categorizada respecto de la cantidad de trabajadores que tenga la empresa. Es otro recurso que también le vamos a enviar junto con los demás. También nosotras como desabogadas y para que los que quisieron participar en nuestro webinar, le queremos hacer un diagnóstico de cortesía a los primeros 3 dueños de empresa que nos contacten enviando un correo a contactos de ese abogado diciendo que solicitan el diagnóstico de cortesía que se ofreció en el webinar sobre ley Karin y perspectiva de género. Y el objetivo de este diagnóstico es hacer un repaso del estado de la empresa en las áreas claves, en el ámbito laboral y por supuesto en el ámbito de la ley Karin. Así es que los invito a contactarse con nosotras, enviar su correo, un diagnóstico de cortesía, es gratuito, así es que no se pierdan la oportunidad de poder revisar. Les doy muchas gracias por haber participado en este webinar, por haber acompañado a nuestras relatoras y habernos acompañado a nosotros en este proceso de conocer la implementación de la ley Karin y la perspectiva de género. Para ayudarnos a mejorar también, les envío por el chat una encuesta para que la puedan responder. Sus respuestas nos sirven mucho para el crecimiento de la manera en cómo aportamos estos webinars y queremos también siempre informar a las personas para que estén al día en el cumplimiento normativo, perdón. Y los invito a seguir seguir a Romanet, seguir a Pamela y a mí en nuestras respectivas redes sociales de las empresas. Nuevamente les doy muchas gracias por haber participado. Recuerden que les va a llegar la grabación y les van a llegar los materiales. Y un gusto y para la próxima.